Listos. Para una inmersión profunda, hoy nos vamos a la Nueva York de los años 30 a conocer a un tal Harry. Happy Mayone, ya veréis, lo del apodo tiene tela. Sí, Happy, curioso apodo para un tipo que se dedicaba a lo que se dedicaba, un sicario, vamos, y de los importantes en Murder, Inc. Una organización que soy que lee. Bueno, ya hablaremos de ella. The Murder, Inc. Hablaremos largo y tendido, no te preocupes. De hecho, nos basaremos en la entrada de la Wikipedia en español para desgranar la vida de este personaje y entender cómo funciona esta, ya vemos la empresa, desde dentro. Porque lo interesante de Mayone y de Murder, Inc. es que nos ayuda a comprender, en parte, por qué la historia del crimen organizado sigue siendo tan relevante hoy en día. Hay detalles, conexiones, que te hacen pensar, caray, cómo se las gastaban. Empecemos por el principio. Harry Mayone nació en Nueva York el 7 de octubre de 1908. Aunque parezca mentira viendo la foto, murió relativamente joven, en 1942. Lo del apodo Happy, por lo visto, viene de una mueca que tenía, como una sonrisa permanente. ¿Qué te dice esto, teniendo en cuenta a qué se dedicaba? Pues me dice que a veces las apariencias engañan, y en el mundo del crimen esto es bastante común. Puede que esa sonrisa fuera una máscara, una forma de ocultar su verdadera naturaleza. Ya de joven, Mayone apuntaba maneras. Era el líder de una pandilla italiana en Brooklyn, los Ocean Hill Hooligans. Y aquí es donde entra en escena un personaje clave, Frank the Dasher, Abandando. Era como su pupilo, ¿no? ¿Qué nos dice esta relación sobre Mayone? Totalmente. Abandando se convirtió en su mano derecha, una relación que, como veremos, tendrá consecuencias importantes más adelante. Que Mayone tomara a alguien bajo su protección nos habla de su capacidad de liderazgo, que fuera en un contexto delictivo. Claro. Y por si fuera poco, Mayone tenía un hijo, Albert, que acabaría siendo asociado de la familia Gambino. Vamos, que lo de la tradición familiar se lo tomaban en serio. Sí. Y también tenía un hermano mayor, Louis Duke, Mayone. Vamos, que el entorno familiar no era precisamente, digamos, convencional. Desde luego. Pero hay un momento clave, en 1931, cuando Mayone y Abandando se alían con otros dos que seguro te suenan. A Becky Twist Rayles y Martin Bugsy Goldstein. ¿Qué supuso esta alianza? Un antes y un después en el panorama criminal de Nueva York. Juntos se encargaron de eliminar a los hermanos Shapiro, Meyer, Irving y William. Y no fue un simple ajuste de cuentas, había mucha historia detrás. Y la historia se pone interesante, porque resulta que los Shapiro habían intentado matar antes a Rayles y Goldstein. Y para rematar, Meyer Shapiro había secuestrado y violado a la novia de Rayles. ¿Cómo influyó esto en la brutalidad de la venganza? Imagínate, una venganza motivada no solo por un intento de asesinato, sino por una agresión sexual. En el mundo del crimen, este tipo de afrentas se pagan caras. Rayles y Goldstein querían justicia, sí, pero también quedarse con el negocio de los Shapiro. Y la brutalidad de los asesinatos posteriores. Bueno, creo que habla por sí sola. Desde luego. Irving Shapiro fue tiroteado cerca de su apartamento en julio del 31, y a Meyer lo encontraron muerto en un sótano de Manhattan un par de meses después. Una escalada de violencia. ¿Qué nos dice esto sobre la cultura de estas bandas? Pues que la ley de la calle era la que mandaba. El asesinato era una herramienta más para resolver conflictos y ganar poder. Y estos ajustes de cuentas al final sentaron las bases para algo mucho más grande y organizado. Murder, Inc. Ahí quería llegar. Después de eliminar a los Shapiro, Mayone, Abandando, Rayles y Goldstein forman su propia banda. Y no tardan en unirse a otros con nombres que dan miedo solo de oírlos. Harry Pittsburgh, Phil Strauss, Albert TikTok, Tannenbaum, Seymour Bluejaw, Magoon. A menuda colección. Una auténtica galería de personajes siniestros. ¿Por qué se unían a este tipo de organizaciones? Pues por varias razones. Algunos buscaban poder, otros eran simplemente violentos y sin escrúpulos. Y para otros, la banda era una forma de vida, una familia, por retorcida que fuera. Y esta pandilla no tardó en ponerse a trabajar para el Sindicato Nacional del Crimen. Joe Adonis fue quien les echó una mano, digamos. ¿Cómo ves el papel de figuras como Adonis en la expansión de este tipo de organizaciones? Figuras clave, sin duda. Hacían de intermediarios, conectaban a los que daban las órdenes con los que las ejecutaban. Y así nació Murder Inc., la escuadra oficial de sicarios del sindicato. La prensa les puso el nombre y la verdad es que no se andaban con rodeos. ¿Y qué implicaba ser la escuadra oficial? Pues que tenías trabajo asegurado, vamos. En una organización como Murder Inc., cada uno tenía su rol. Mayone era el enlace entre los miembros italianos y los judíos de la banda. Rayles hacía lo mismo en el lado judío. Como un puente entre diferentes facciones, ¿no? Exacto. Facilitaban la comunicación, el acceso a diferentes redes. Y al mando de todo esto estaban Louis Lepke Buchalter y Albert the Executioner, Anastasia, 2 pesos pesados del sindicato. Menudos nombres. ¿Qué poder tenían sobre Murder, Inc.? Poder absoluto. Eran los que daban las órdenes, los que se aseguraban de que los contratos se cumplieran. Y Mayone, por su parte, se estima que mató al menos a 12 hombres mientras trabajaba para Murder, Inc. Y claro, una organización así, con tanto poder y tanta sangre en sus manos.
tarde o temprano, llama la atención de la justicia. A mediados de los años 30, el fiscal de Nueva York, Thomas E. Dewey, se propuso investigar a Buchalter. ¿Qué estrategias usaba para enfrentarse a gente tan poderosa? Pues lo primero, tenía que encontrar pruebas, testigos, algo que no era fácil con una organización como Murder Inc., dedicada a silenciar a cualquiera que pudiera hablar. Y una de esas víctimas fue George Whitey Ridnick, un usurero al que Mayone, Abandando y Strauss se encargaron de silenciar en mayo de 1937. Pero este asesinato sería su perdición. ¿Por qué? Porque Averroes, su antiguo aliado, decidió colaborar con la justicia en 1940. Se convirtió en informante y, en su testimonio, implicó directamente a Mayone y Abandando en el asesinato de Rudnick. La jugada maestra de Dewey, vaya. ¿Qué crees que llevó a Reles a traicionar a sus compañeros? Miedo, seguramente, o quizás un intento de salvar su propio pellejo. Sea como sea, su testimonio fue clave para desmantelar Murder Inc. Y lo que contó sobre el asesinato de Rudnick, bueno, te pone los pelos de punta. Dices que después de dispararle a Rudnick y meterlo en el coche, el pobre hombre tosió. ¿Te imaginas la escena? Debió ser surrealista, como mínimo. Y claro, para asegurarse de que no volvió a toser, Strauss lo apuñaló 63 veces con un picahielos. Y por si acaso, Mayone le clavó un hacha de carnicero en el cráneo. Vamos, que no dejaron nada al azar. Después de esto, no me extraña que en mayo de 1940, Mayone fuera declarado culpable de asesinato en primer grado. Aunque el veredicto fue revocado en apelación, ¿verdad? Sí, pero solo fue un respiro. En el segundo juicio, Mayone volvió a ser declarado culpable. Y esta vez no hubo escapatoria. La justicia, aunque lenta, a veces funciona. Y así termina la historia de Harry Happy Mayone. El 19 de febrero de 1942 fue ejecutado en la silla eléctrica en Sing Sing junto a su fiel Abandando. Un final sombrío para una vida marcada por la violencia. ¿Qué te ha parecido su historia? Impactante, sin duda. Un recorrido por la brutalidad del crimen organizado, la ambición desmedida y la impunidad con la que operaban. Un recordatorio de que la violencia al final siempre tiene un precio. Y lo de su apodo, Happy, con esa sonrisa macabra. Un contraste que te deja pensando. Sí, un contraste que nos habla de la dualidad de la naturaleza humana, capaz de lo mejor y de lo peor. Mayone y Murder Inc. nos muestra una cara oscura de la sociedad de la época, pero también nos hacen reflexionar sobre cómo la violencia y la corrupción pueden infiltrarse en cualquier ámbito. Y a ti, que nos escuchas, te dejamos con esta pregunta. ¿Qué nos dice la historia de Harry Mayone sobre la sociedad de su tiempo y sobre la nuestra? ¿Cómo interpretamos figuras históricas tan oscuras y qué podemos aprender de ellas? Te invitamos a seguir explorando este fascinante y perturbador capítulo de la historia del crimen. Hasta la próxima inversión.